Hola, bienvenido a nuestro podcast. Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar un tema que no solo es fundamental dentro del curso de creatividad e innovación, sino también forma parte de nuestra vida diaria como estudiantes de universitarios. Los bloqueos mentales y cómo estos van a influir en nuestra creatividad, en nuestra capacidad para pensar y en nuestro rendimiento académico. Cuando dicen bloqueos mentales, yo siento que están hablando de mí. Bueno, creo que muchas personas se pueden identificar con eso. No, en serio, tú te organizas, dices, hoy sí voy a ser productiva, abres tu laptop, pones tu música, te haces un café o comes algo y de la nada te quedas viendo la pantalla sin hacer nada o viendo TikTok. Sí, como que sabes, como que no sabes lo que tienes que hacer, pero no puedes empezar. Exacto, es lo peor. Y ahí también es importante aclarar algo, que esto no es flojera, Gracias. más bien es un fenómeno psicológico. Bueno, por ejemplo, Robert Stenberg plantea que la creatividad es la capacidad de generar ideas que sean novedoras y útiles, pero esta capacidad no siempre se activa automáticamente. O sea, somos creativos, pero a veces no funciona. Exacto, hay factores que lo van a bloquear. Bueno, y ahora, ¿qué son los bloqueos mentales? Bueno, estos son aquellos obstáculos internos que interfieren en nuestros procesos cognitivos. O sea, más o menos es, para que se entienda más fácil, es cuando tu cerebro se congela. Sí, pero también puede ser cuando no puedes empezar o también no puedes avanzar, ¿no? Ay, eso me pasa en los trabajos y en los exámenes a veces. Danos un ejemplo. Por ejemplo, tengo que hacer un ensayo, yo me sé el tema, sé lo que quiero decir, pero no puedo escribir ni la primera oración. Uy, ese es un bloqueo clásico. Bueno, según también Daniel Goleman, decía que las emociones también influyen directamente con el pensamiento. Ujú. Entonces, sí, el estrés me afecta. Algo importante que debemos entender es que también los bloqueos mentales no solamente aparecen de la nada, sino que muchas veces pensamos que simplemente de pronto ya no podemos pensar, pero en realidad hay todo un proceso detrás. Exacto, los bloqueos no son solo algo repentino, sino que se van a ver acumulados poco a poco a lo largo del tiempo, incluso sin que nos demos cuenta. Sí, como cuando tienes muchos trabajos acumulados y al inicio dices, yo puedo con todo, sí puedo, pero luego ya no sabes ni por dónde empezar. Bueno, claro, ese es un ejemplo muy común que pasa en los estudiantes. Y eso también genera lo que se conoce como fatiga mental, es decir, el cerebro se sobrecarga de información, de tareas, de presión, lo que reduce la capacidad de concentrarse y, bueno, de generar las ideas. Más cuando una persona está constantemente expuesta a exigencias académicas o presión por rendir, su mente entra como en un estado de saturación. O sea, cuando ya estás tan cansada que ni siquiera puedes pensar bien. Exactamente. Y bueno, en ese punto, cualquier tarea, incluso una sencilla, se va a sentir muy difícil. También es importante considerar que no solo se trata de las cantidades de tareas, sino de cómo las percibimos. Si sentimos que todo es urgente o importante, el nivel de estrés va a ser mayor y va a aumentar. Y claro, ese estrés es uno de los principales desencadenantes de los bloqueos mentales, como cuando estoy estresada y siento que mi cerebro literalmente se apaga. Ahora, otro factor clave que influye bastante es el perfeccionismo. Y creo que ese es mi mayor problema. Bueno, el perfeccionismo puede parecer algo positivo porque implica querer hacer las cosas bien, pero en realidad si esto es en exceso, te puede perjudicar. Tengo un ejemplo. Eh, Cuando una persona quiere que todo salga perfecto desde el inicio, puede evitar comenzar una tarea por miedo o a no cumplir con sus propias expectativas. Eso hago yo. O sea, quiero que todo esté perfecto y al final no hago nada. Bueno, y eso es bastante común. Muchas veces el bloqueo no solamente es por falta de capacidad, sino también por miedo de equivocarse. Además, el perfeccionismo genera una autoexigencia muy alta, lo que aumenta la ansiedad. Y esa ansiedad vuelve a alimentar el bloqueo, creando así como un ciclo. O sea, mientras más quiero hacerlo perfecto, menos hago al final. Exacto, es como un círculo vicioso. También podemos mencionar otro factor importante, que vendría a ser el exceso de análisis. Bueno, ¿y a qué te refieres con eso? Más o menos es cuando una persona piensa demasiado antes de actuar, analiza todas las posibilidades que pueden caber, las consecuencias, y esto también termina paralizando a la persona. Sí, Sí, es lo que se conoce como parálisis por análisis. Y eso también me pasa. bueno, ¿puedes darnos un ejemplo? Por ejemplo, cuando tengo que hacer un trabajo, empiezo a pensar, ¿y si no está bien?
¿Y si la profesora Elsa no lo entiende? ¿Y si me equivoco y al final no hago nada? Exactamente, ahí es el problema, no es la falta de ideas, sino el exceso de evaluación antes de actuar. Bueno, entonces, si lo resumimos, podríamos decir que los bloqueos mentales se van formando a partir de varios factores. Por ejemplo, la acumulación de tareas, el estrés, el perfeccionismo y el exceso de análisis. Sí, Sí, y y todos todo estos esto factores interactúan entre sí. ¿Por qué me interrumpe? O sea, no es solamente una cosa, es todo junto. exactamente, por eso es importante analizarnos desde diferentes perspectivas. Bueno, y lo más importante es que entender estos factores nos van a ayudar a identificar cuando estamos entrando en un bloqueo. Claro, porque muchas veces nos damos cuenta que solo sentimos que no podemos hacerlo. Y uno solo dice, no quiero hacer nada, pero en realidad hay algo detrás. Exactamente, y reconocer es el primer paso para poder solucionarlo. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de acerca de los tipos de bloqueos? Sí, tipos de bloqueo. Bueno, ahora pasemos a uno de los tipos que es más importante y también más comunes que a todos nos ha pasado, que es el bloqueo emocional. ¿A qué nos referimos exactamente con esto? ¿Tienen alguna idea? El bloqueo Chévere. emocional está, bueno, el bloqueo emocional está relacionado con emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la inseguridad o incluso la frustración. Estas emociones van a interferir directamente en nuestra capacidad de pensar con claridad. O sea, básicamente es mi estado normal. Bueno, creo que muchos se pueden identificar con eso. De hecho, según Goleman, las emociones tienen un impacto directo en los procesos cognitivos, es decir, en cómo pensamos, recordamos o también cómo tomamos nuestras decisiones. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo a equivocarse, puede evitar intentar nuevas ideas. Y eso justamente me pasa. Prefiero no hacer algo antes de hacerlo mal. Y ahí también es donde la creatividad se bloquea. Exacto, porque la creatividad implica arriesgarse, probar, equivocarse y también aprender. Otro Ujú, ejemplo también es la ansiedad, también en los exámenes. totalmente. Yo estudio, pero cuando estoy ahí se me olvida todo. Bueno, eso sería un bloqueo emocional en acción. Sí, porque la emoción está interfiriendo en el acceso a la información. Bueno, ahora pasemos al bloqueo intelectual. Bien, este ocurre cuando las personas limitan su forma de pensar, creyendo que solo existe una respuesta correcta o una única manera de poder resolver algún problema. Uy, eso me pasa demasiado, sobre todo en trabajos donde piensas, esto tiene que ser así, sí o sí. Exacto, y eso se relaciona con el pensamiento convergente. Que busca una única solución. El problema es que la creatividad requiere lo contrario, explorar más bien las múltiples opciones. O sea, abrir la mente, pero eso no siempre pasa. Por ejemplo, Eh, en una tarea creativa, si una persona se enfoca solo en hacerlo bien, deja de explorar otras ideas. Bueno, y eso va a limitar completamente lo que es la innovación. También puede pasar cuando una persona se acostumbra a memorizar en lugar de pensar. Uy, eso sí, me pasa mucho. Otro tipo importante es el bloqueo cultural. Y Y este este tipo, bloqueo se origina también en creencias sociales que hemos aprendido desde pequeños. Por ejemplo, la idea de equivocarse está mal. sí, eso nos lo enseñan desde el colegio en realidad. Y eso, bueno, nos origina que intentar nuevas cosas nos vaya a generar miedo. Exacto, porque la persona evita el error en lugar de verlo como aprendizaje. Otro ejemplo también es pensar que solo las personas inteligentes pueden ser creativas. Sí, como que uno mismo se limita. Cuando en realidad la creatividad es una habilidad que todos podemos desarrollar. Bueno, finalmente tenemos el bloqueo ambiental. ¿Qué opinan de esto? Que este depende del entorno en el que se encuentra la persona. Exacto, pueden ser factores como el ruido, la presión, el tiempo limitado o incluso el ambiente físico puede afectar la creatividad. O sea, cuando intentas estudiar y hay ruido en tu casa. Exactamente. O cuando tienes muchas tareas al mismo tiempo. Sí, ahí ya no sabes ni por dónde empezar. También puede pasar cuando no tienes un espacio adecuado para concentrarte. Y todo eso también va a afectar directamente la generación de ideas. Bueno, entonces, como hemos visto, los bloqueos mentales pueden presentarse de diferentes formas, ya sea emocional, intelectual, cultural o ambiental. Y todos ellos tienen algo en común, que limitan nuestra capacidad de pensar de una manera creativa. Y lo más importante es que muchas veces no somos conscientes de que estamos bloqueados. Sí, y uno solo se siente que no puede pensar.
Pero entender estos tipos de bloqueos nos permiten a identificarlos y posteriormente trabajar en ellos. Bueno, y justamente eso nos lleva al siguiente punto, cómo estos bloqueos afectan directamente nuestra creatividad. Bueno, ahora ya es que estamos entendiendo qué son los bloqueos mentales y los tipos, va a surgir una pregunta que es muy clave, que es ¿cómo afecta todo esto en la universidad? Es decir, ¿de qué manera estos bloqueos van a limitar nuestra capacidad de generar ideas o de pensar quizás de una forma innovadora? Es una pregunta muy importante, porque la creatividad no es solo tener ideas, sino también poder desarrollarlas. Bueno, en ese sentido, autores como Gardner señalan que la creatividad depende de múltiples factores, no solamente de la inteligencia como tradicionalmente se cree. Claro, porque muchas veces pensamos que una persona creativa es simplemente alguien inteligente, pero en realidad intervienen otros elementos como el entorno, la motivación, las emociones y también las experiencias personales. O sea, no es que no sea creativa, sino que tal vez hay algo que me está bloqueando. Exactamente. De hecho, Gardner plantea que una persona puede tener mucho potencial creativo, pero si su contexto o su estado emocional no son adecuados, ese potencial no se va a manifestar. Bueno, eso es muy interesante porque entonces la creatividad no es algo fijo, sino también algo que puede variar dependiendo de la situación. Sí, por ejemplo, una persona puede ser muy creativa en un ambiente relajado, pero por presión puede bloquearse completamente. Eso me pasa demasiado. Cuando estoy tranquila me salen ideas, pero cuando tengo poco tiempo mi cerebro se apaga. Y eso está relacionado con los bloqueos que hemos mencionado, especialmente los emocionales y los ambientales. Bueno, ahora que estamos hablando de Gardner, también podemos mencionar a Edward de Bono, quien también propone el concepto de pensamiento lateral. El pensamiento lateral busca romper con las formas tradicionales de pensar, es decir, salir de lo lógico o lo lineal para encontrar nuevas soluciones. O sea, pensar fuera de lo común. Exacto. Puede pensar de formas diferentes, explorar caminos alternativos y no quedarse con la primera idea. Bueno, pero ahí es donde también los bloqueos mentales juegan un papel muy importante porque justamente impiden ese tipo de pensamiento flexible. Por Por ejemplo, en un bloqueo intelectual, la persona cree que solo existe una respuesta correcta, lo cual esto limita completamente el pensamiento lateral. Claro, es como cuando en un examen piensas que solo hay una forma de resolver algo y no ves otras opciones. Exactamente. Y eso reduce la creatividad porque elimina la posibilidad de explorar. También podríamos mencionar el pensamiento divergente, que es clave en la creatividad. Sí, el pensamiento divergente consiste en generar muchas ideas diferentes a partir de un problema, de un mismo problema. O sea, como cuando te dicen, da varias soluciones, pero a ti, tú solamente tienes una. Eso ocurre porque hay un bloqueo que impide que el pensamiento fluya libremente. Bueno, entonces podríamos decir que los bloqueos mentales afectan directamente a la creatividad porque limitan nuestra capacidad de pensar de manera más flexible, de generar múltiples ideas y salir de lo convencional. Exacto. Y además reducen la confianza en nuestras propias ideas. Sí, porque cuando te bloqueas también empiezas a dudar de ti misma. Y esa inseguridad va a reforzar tu bloqueo, creando así un ciclo. Entonces, no es solo que el bloqueo afecta a la creatividad, sino que también afecta cómo nos percibimos a nosotros mismos como personas creativas. O sea, es todo un problema. Sí, pero también se puede trabajar. ¿Cómo superarlo? No juzgar ideas. Eso cuesta. También se puede hacer aplicar el pensamiento divergente. Generar ideas sin filtros, Decir todo sin pensar, Y luego también el pensamiento convergente. organizar. Gestionar las ideas. dormir. Me encanta dormir. Bueno, en conclusión, los bloqueos mentales forman parte del proceso creativo y no significan que no sean capaces. Exacto. Más bien son señales de que algo está interfiriendo en nuestro pensamiento. Y lo importante es recordar que no son permanentes, se pueden entender y se pueden manejar. O sea, no es que no podamos, solo estamos bloqueados un rato. Así es, la creatividad no desaparece, solo se pausa. Así que si tu cerebro no funciona, tranquila, amigo, amiga, no eres tú. Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.